Hola, ¿cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Me presento, soy Pedro Carcuro Leone, periodista con más de 55 años de ejercicio de la profesión. Si me preguntan por un hobby diría que es viajar, pero lo que más me gusta es conversar. Pedro, muchísimas gracias por recibirnos a este equipo de CNN Íntimo y recibirnos en tu casa, que me siento muy honrada porque sé que es muy inusual que abras tu casa. No es inusual, es primera vez, así que me ha seducido de una manera muy particular. Así que te agradezco doblemente entonces por abrirnos tu casa, primera vez en la televisión, un personaje que nace con la televisión aquí en Chile. Y que estamos haciendo esta entrevista después de mucho tiempo que queríamos hacerla, pero que coincide además con este Mundial de Fútbol. Cierto. Y no puedo dejar de preguntarte por el cuadro que tienes atrás, porque está Maradona. Y es un cuadro que tiene proporciones grandes aquí en la sala de estar de tu casa. Este no es un sala de estar, es un subterráneo que yo lo adecué porque tiene una bicicleta que algún uso tiene para hacer ejercicio, el lugar donde yo vengo a leer, donde yo en general veo televisión también. Ese sector que es como, había un sector como es que comedor para hacer alguna comida del club de Toby, de vez en cuando algo se hace. Y lo de Maradona tiene un sentido. Yo lo pedí, eso lo hice yo, porque yo estoy vinculado al deporte, como tú dices, por los más de 50 años trabajando en el mundo del periodismo deportivo y evidentemente que cuando yo tuviese que elegir algún personaje, para mí Maradona es el máximo, lo máximo. Entonces yo quería algo de Maradona y conocí a un pintor chileno que se fue a vivir fuera, Pato González, que vive en Bali, y él se dedicó a hacer esto porque tiene las dimensiones hechas especialmente para el muro que ocupamos. Ya. Entonces, además contentos de que este sea tu espacio para poder conversar. ¿Desde qué lugar hoy día, cuando ya pasaste las 8 décadas, estás viviendo este mundial? ¿En qué etapa de tu vida más bien estás hoy? Bueno, el Mundial lo miro con la misma pasión que hago todos mis trabajos, porque evidentemente que ahora soy mucho más espectador que antes de los campeonatos mundiales. A la mayoría de los últimos campeonatos fui a todos, hasta el de Brasil del 2014, es decir, ya se va alargando el tiempo ausente de una Copa del Mundo de fútbol. Bueno, culpa esta, también de nuestra selección que no hemos llegado. Claro, culpa también de cómo funciona el negocio de las comunicaciones, donde los costos cada vez son considerados como algo primordial, más allá del contenido de las cosas que se deben hacer. Y eso también lo ha obligado a uno a quedarse trabajando acá en lugar de estar en el lugar de los hechos. ¿Y cómo lo estás viendo? Porque en este mundial no está Chile y tampoco está Italia. Chile, Italia, tú me dices sentimientos de, de, de algo que yo quiero mucho, más allá de que sea el lugar donde nací y la tierra de mis padres. Yo creo que hay un sentimiento que tiene que ver con la manera que nos criaron a nosotros, lo que yo palpité desde chico respecto a Italia, por ejemplo, y Chile, que obviamente es mi país y que va permanentemente renovándose en el amor. Y sin Chile e Italia yo encuentro que igual es entretenido el Mundial, pues sí, el fútbol es fantástico. Y es algo El que... fútbol es lo más importante de lo menos importante. Y es algo que siempre une. Por eso que el mundial siempre ha sido una fiesta, Menos ahora. pero ahora no. Bueno, al inicio hubo un árbitro que no pudo llegar, hay mucha gente que no tiene ganas de ir por temor a que tener problemas en migración con Estados Unidos. ¿Cómo está? ¿Cómo es también un signo de los tiempos que estamos viviendo? O sea, hasta último minuto se dudó de la participación de la selección de Irán en este campeonato mundial de fútbol. Tú lo viste, que hubo negociaciones con la FIFA, incluso, bueno, Trump quería hacer todo lo posible para que los iraníes no estuviesen en el campeonato mundial.
ellos se alojan en Canadá, entran y salen en una situación que no es deportivamente óptima ni equitativa para esta selección. Pero ha Entonces, sido en nuestro tiempo. yo creo que no sé si será de nuestro tiempo o de lo que ha ocurrido por poner a Estados Unidos como epicentro del Mundial sin que ellos entiendan, los norteamericanos y menos su presidente, que entiendan lo que es la fiesta del fútbol, que el Mundial del Mundial tendríamos que remontarnos a nuestro Mundial para darnos cuenta de lo que esto significa. ¿Cuál ha sido tu mejor mundial, Pedro? Buena pregunta. Bueno, el Mundial del 82 fue particularmente exitoso para nosotros, porque uno cuando habla de un buen mundial habla del éxito que tuvo el trabajo de tu equipo. El Mundial del 98, estábamos en un momento, el mejor momento de TVN, sin lugar a dudas en su historia. Ese periodo que va entre el 94 y el 2010, por dar fechas más o menos. El 98 estaba en un momento y yo en lo particular estaba desarrollando el proyecto del de Pe a Pa, así que estaba con una presencia muy fuerte en la pantalla y nos fue fantástico. Es el mundial que yo creo que mejor le ha ido a TVN cuando le ha tocado transmitir en conjunto con otra estación, que ha ocurrido en varios mundiales. Ya, ese fue tu mejor mundial, pero también Podría ser. hubo otro donde no solamente a la selección le fue bien, sino que donde estaba tu hijo Giovanni, que llegó como el médico de la selección, que eso me imagino que fue un orgullo tremendo. Ese fue el Mundial de Brasil del 2014, que ocupa un lugar muy especial en mi corazón porque creo que Chile en ese campeonato jugó el mejor partido de la historia de la selección chilena. El partido contra España es un partido de manual, de otra serie. Diego Armando Maradona trabajaba en una oficina a 1 metro de nosotros, así que conversábamos habitualmente con ellos, con Diego y con Víctor Hugo Morales, el relator uruguayo que narró el gol del 86 de Maradona, el gol histórico. Y los dos decían que Chile era el mejor equipo de la Copa del Mundo. Que Maradona hiciera este comentario, nosotros los tenía con el pecho, pero como un pato de silabario, así inflado, pero... y más encima, bueno, en esa selección, cuando la toma Sampaoli el 2013, un año antes del Mundial, designa a Giovanni como jefe del equipo médico. Entonces, yo también me sentía orgullosísimo por esta otra razón. Y me emocioné mucho cuando lo vi entrar a la cancha, estar con los seleccionados y cantar la canción nacional. Era un momento muy especial. De verdad que ese mundial tiene otro sentido, otro significado. Por cierto, ya, y llegar a la cancha, una cancha que tú conociste a los 4 años con tu papá. Tu papá te llevaba a la cancha. Exactamente. Yo te juro, me acuerdo de partidos que vi a los 5 años. Por ejemplo, yo a los 5 años vi una final en el Estadio Nacional entre Everton y Unión Española. ¿Y te Del acuerdas? campeonato. Y me acuerdo, tengo imágenes, por ejemplo, de 2 trompetas en la boca del túnel sur del Estadio Nacional disfrazados de toreros, tocando la trompeta en el momento que la Unión Española entraba a la cancha. Mira, de las cosas que me acuerdo, o sea, en esos años tenías 4, 5, 6 años, yo iba virtualmente todos los domingos a la cancha. A ver Audax Italiano con tu papá. Fundamentalmente a ver Audax. Y cuando había un partido importante, por ejemplo, un torneo panamericano de fútbol en 1952, que yo tenía 7 años, jugó Chile, salió subcampeón, para variar, como siempre. Ahí. Que nos faltaba la guinda de la torta. Bueno, y fuimos a todo el campeonato el año, y así por el estilo. Mi papá no solo me llevaba al fútbol, de repente íbamos al básquetbol. Bueno, tú jugabas básquetbol. Sí, y íbamos a ver el básquetbol, íbamos a ver boxeo, o sea, mi papá me involucró, era fanático del deporte y me involucró desde que yo era muy chico. Ya. Y a mí me encantaba acompañarlo. No era algo que hiciera a regañadientes de ninguna manera. Bueno, además,
para tu papá, me imagino, tú eres el único hombre porque tienes dos hermanas, ustedes eran tres, por lo tanto era el partner. Y tú has dicho que tu papá fue tu mejor amigo. Fue un gran amigo. En mi niñez y en mi adolescencia me marcó un tipo de una bondad increíble, de un principio de justicia, de honestidad muy grande, de espíritu solidario, muy superior al mío, y generoso, solidario. Que tiene que ver con el migrante, ¿no es cierto? Lo del migrante es bien difícil de analizar, Matilde, porque de pronto para poder conseguir un lugar dentro de lo que es una nueva forma de vida, un país desconocido, con una cultura, con actitudes distintas para enfrentar la vida, eso lo transforma a veces en un luchador solitario. ¿Qué edad tenía tu papá cuando llegó a Chile? 17, el 2022 llegó. El año 1922. 1922. Sí, Después de la Primera Guerra. exactamente. Y se vino con hermanos y se instalaron. ¿Por qué llegaron a Chile, Pedro? Por la fiebre del salitre. Llegaron al Claro, norte. mi abuelo vino a finales del siglo XIX, después estuvo en Italia, vinieron los niños para acá y todo, y el salitre, bueno, en Iquique todavía hay una presencia muy grande de lucanos, como se llaman los habitantes de la Basilicata, el lugar de origen de la familia nuestra. Ellos tienen un club, Iquique es ciudad hermana con Ópido, un pueblo de la Basilicata de Italia, de donde es mi abuelo materno, que es un pueblo chico que tiene fratellanza con esa con Iquique, fíjate. Eso viene desde esa época, de la época del salitre, cuando venía esta gente muy, muy pobre a tratar de encontrar un destino un poco mejor que el que se vislumbraba en Italia. Y lo lograron. La mayoría lo logró, gente de mucho trabajo, de mucho sacrificio. ¿A qué se dedicó tu padre? Mi padre se instaló con un negocio. Mi abuelo le fue bastante bien como en el retail, digamos, en negocios que tenía restaurantes, tenía un emporio muy lindo. Bueno, yo no lo conocí, te estoy hablando de oídas en este caso. Y mi papá se instaló con un negocio que era de cristalería y menaje. Y él tenía muy buen gusto, además, para comprar cosas y cosas de cerámica, la loza, los vasos, las copas, etcétera. Todo aquello que significaba el alojamiento de parte importante de una casa. El crisol. El crisol, también informada. Que estaba en el barrio Mata, ¿no? En San Diego, ahí, casi Avenida Mata. ¿Y ese era tu barrio? Ese era mi barrio. Y ahí jugaba, Iba a jugar al Parque Cousiño. Claro. No se llamaba O'Higgins, se llamaba Cousiño. Era amiguero. Viví un tiempo importante vinculado con la parroquia San Rafael, que era la iglesia del barrio que tenía una cancha de básquetbol y de baby, donde nosotros también jugábamos. Así que ahí también, paralelamente a desaviar, vivía en el colegio, en la escuela italiana, que estaba relativamente cerca de la casa, estaba en Agustina con Miraflores, en el centro, ahí estaba la escuela. Yo tenía mucha actividad en la Acción Católica también, era medio pechoño en ese tiempo. Que después se te fue pasando. Se me fue. Oye, Pedro, ya. Y en esa época entonces Italia era muy presente porque tu mamá también es italiana, era italiana. Leone. Leone. O sea, los dos venían de Italia. No es que tu mamá fuera chilena y no, ahí Exacto, se mantiene. sí. Y por lo tanto, las tradiciones las mantuviste. Bueno, para la pasta. Yo te quiero decir algo. A ver. Y esto no es chamullo ni una percepción subjetiva o fanática de un hijo regalón. Yo, en pocas oportunidades, porque hay algunas que han dado, en pocas oportunidades he visto que la comida al uso nostro, la comida del pueblo, hecha en Italia y en Chile, la de mi mamá en general era mejor. ¿Cuál era el plato de la basilicata que hacía tu mamá? Todos. Todo. Sí, desde
por ejemplo, una sopa que se llamaba... esa es la cucina povera, la cocina pobre, que después ha tenido un gran desarrollo en Italia, además. En un momento en que el sur se ha puesto de moda este último Así es, tiempo. pero era muy pobre. En ese tiempo, yo la primera vez que fui fue el 72 y me quedé sorprendido, te prometo, yo fui a Matera, que es una joya. Matera está a 20 kilómetros de la casa de la familia. Y yo te digo, en Matera la gente vivía en condiciones paupérrimas, no tenía esa condición de capital cultural de Europa como ha llegado a tener ahora en alguna, justo el último año antes de la pandemia, fue capital cultural de Europa. Bueno, en todos sus pueblos la pobreza era, pero atroz, atroz. Entonces, la cucina también se llama la cocina pobre, la cucina pobre. Había un plato que se llamaba upan, lo voy a decir en dialecto, upanekut, el pan cocido, que es una sopa hecha con el pan ya del día anterior. Claro. Una cosa demencialmente buena, pero tú te lo digo así, qué porquería, no. Desde ahí partiendo a la pasta, le orecchiette, como se llaman ahora, le riquitelle en el tiempo de mi mamá. Ya, ¿y tú aprendiste a hacer algo de eso? Yo soy un tronco en la cocina. Sería un muerto de hambre si viviera solo. Ya, mucha honra. ¿O no? Sí. Te criaron como hijo, Exacto. como la usanza antigua que el niño no hacía nada, ¿o no? Pero me hubiera gustado haber aprendido, fíjate, que es un déficit que tengo, pero tengo sentido de la cocina. Pero para degustarla. Para degustarla. Soy muy inútil además manualmente, muy poco hábil. Ya, para la casa tampoco, o sea, nada de lo que hay acá fue puesto por ti. Solamente, no, este lugar tiene algo mío. La ubicación, construimos una bodega, todo esto, este muro con el cuadro, creo que es el único lugar de la casa donde existe un porcentaje importante de creatividad de Pedro Carcuro, de donde estamos. Ya, pero el resto es pura Jimena Roja. Ya, pero no pusiste ni una ampolleta, a eso me refiero. No. Ya, así con tipo habilidad maestro tampoco. Cero. Ya me estáis... Pero es que tus habilidades son otras, pues, Fer. Descubriste las comunicaciones, y yo quiero decirte algo, las comunicaciones es crear cultura. Y a ti te gustaron desde muy niño. Tú entraste a estudiar Derecho, pero descubriste que tu vocación siempre había sido otra, pues, desde que tu padre te llevaba al estadio, te mostraba los deportes, esa era tu pasión. Y esa ha sido tu pasión. Yo relataba partidos imaginarios en mi casa desde chico, a los 8 años, 9 años, relataba partidos en forma imaginaria. Y como gritaba fuerte, hay gente ahí cerca de la casa que escuchaba estos partidos relatados por Pedro Carcuro. Bueno, entonces, ¿qué vergüenza? ¿Pero qué hiciste? ¿Qué hacías estudiando Derecho en la Chile? Yo a poco andar entendí que no tenía nada que hacer. Incluso desde que compañeros de la escuela, de otros cursos, trabajaban en radio en ese tiempo. Juan Facuse, distinguido abogado, César Freire, no sé si tú te acuerdas de que fue periodista, jefe creo que fue hasta director de La Nación en algún tiempo, Germán Pica, había varios y todos los que trabajaban en radio trabajaban en deporte. Y yo les pedía reiteradamente a ellos que me llevaran a la radio. Y no me llevaban, me cerraban la puerta también repetidamente, hasta que, bueno, por la vida de la universidad me hice muy amigo de 12 estudiantes de periodismo. Ellos ya, cuando yo entré a la universidad, ellos estaban saliendo, son un pelo más grande. Uno fallecido, lamentablemente, Eduardo Rabani y Fernando Alarcón. Y la verdad es que a través de ellos, compañeros de la escuela de periodismo, yo llegué al mundo de las comunicaciones. ¿Y partiste en TVN antes de que TVN existiera? Claro, porque Fernando y Eduardo participaron del proyecto de la Marcha Blanca, del momento en que el presidente Frei Montalva le encarga al Ministerio de Educación
que se haga cargo de este proyecto, de esta idea que tenía Eduardo Frei de tener televisión pública en Chile. Alarcón y Rabani trabajaban en el departamento de comunicaciones como periodistas y tomaron parte importante de todo lo que se estaba haciendo, de todo lo que se estaba creando. Y yo estaba empezando en radio al mismo tiempo. Gracias a Alarcón y Rabani, ellos me aproximaron. Yo estaba empezando en radio y me llevaron a trabajar a la productora. Te voy a contar esta historia para que yo tenga una cuota de vanidad esta entrevista también. No, sí la va a tener, pero no solo te tiro a partir con la cocina. Te la voy a contar. Porque nosotros tuvimos un año trabajando en la Marcha Blanca de TVN. Y después de un año se empezó a traspasar todo el producto televisivo a los equipos que ya se iban formando en TVN propiamente tal. Y se formó el departamento de prensa. Y los primeros jefes fueron Manuel Mendoza y Bernardo de la Maza. Y ellos iban a ver cómo nosotros hacíamos el telediario, el equipo periodístico que tenía Alarcón y Rabani, que era dirigido por Fernando Reyes Mata, o sea, periodistas destacados. Sí. Y el subdirector de prensa era Manuel Salgado, ¿te acuerdas? Por supuesto. Bueno, y Mendoza y de la Maza, al único, así que aquí no hay pituto ni compadre, al único que se llevaron de todo, éramos como 10 periodistas que trabajábamos ahí, al único que se llevaron fue a mí. Que yo creo que el único que no había estudiado periodismo, que estudiaba Derecho en vez de periodismo. Mira, así que por eso digo que un poco de vanidad, porque algo habrán encontrado. Mendoza era de un ojo, de una... Él fue para mí uno de mis grandes maestros, de verdad fue un maestro. Sin duda. Y tenía un ojo clínico. Y eres el rostro que ha permanecido por TVN por todos los años de vida que tiene Televisión Nacional. Exactamente. ¿Qué significa eso para ti? Porque no solamente has sido rostro deportivo, sino que tuviste un programa exitosísimo como el de Pe a Pa, has hecho programas de conversación, de entrevistas políticas, como el Carcuro, Sí, el año pasado. El año pasado, en que, claro, en que entrevistaste a todos los candidatos presidenciales, menos uno. Has hecho muchas cosas en esta vida de Televisión Nacional. ¿Qué significa TVN para ti? O sea, si te quisiera emplear un término futbolístico, para no olvidarme mis raíces, yo tengo la camiseta de TVN debajo de la piel. O sea, a mí me han ofrecido varias veces irme. En momentos en que era tentador irse en alguna oportunidad con el contrato encima de la mesa. O sea, llegaron a la reunión con el contrato encima de la mesa. Era cuestión, esto nada más, pim, pim y listo. Y se acababa la historia con TVN. Y la verdad es que no fue una cuestión tormentosa, llena de dudas, de pasar noches sin dormir, diciendo qué es lo que hago. Nunca me cuestioné que mi lugar es y debe ser TVN. O sea, y como te digo, esta es la que te cuento, es la primera que se me vino a la mente. Eso fue por el año 2008, fue más o menos, no fue hace tanto tiempo, 2008, 2010, por ahí. Con una carrera súper consagrada, así que debe haber sido un contrato que debe haber sido tentador. Interesante, por cierto. Y como te digo, o sea, yo me siento muy TVN, ¿no? Me siento que pertenezco a la esencia de TVN, que yo le he entregado todo lo que tengo adentro. Mi vida ha estado dedicada a la televisión y, bueno, y a los medios, porque la radio a mí también me apasiona, me gusta y lo paso muy bien. ¿Y partiste en la radio chilena? Yo, mira, es que es bien curioso porque yo el primer año, la primera vez que tomo un micrófono, 31 de diciembre de 1967, un micrófono y una grabadora para ir a hacer una nota fue para Radio Agricultura, para Deportes en Agricultura. Ah, mira. Fui a Villa Alemana a entrevistar a Elías Figueroa. Nada menos. Tu primera entrevista, Elías Figueroa. Elías Figueroa un poco menor, es casi un año menor que yo. Y me consolaba como si fuera mi papá. Quédate tranquilo, muchachos, si va a salir todo.
me tiritaban hasta los calzoncillos. ¿Qué querés? Entre los jugadores chilenos, ¿qué lugar ocupa Elías Figueroa? Para mí el 1 o el 2. Ahí está, ahí está. Porque Para mí, jugó, Elías, yo creo que Elías, Iván, Marcelo Salas porque podrían ser. Elías Figueroa jugó en otra época donde no existía esta industria del deporte que si hubiera estado hoy probablemente estaría en un nivel, haría sido un nivel altísimo, ¿no? Bueno, o sea, Elías tendría que haber jugado obligatoriamente la Champions, por Porque, ejemplo, cosa que en ese tiempo no existía. El fútbol, como parte del show business, era así. Ahora es así. claro, Es un negocio que creo que dentro del espectáculo es el negocio más rentable que hay en el mundo, el fútbol. Y fíjate, yo te nombré a Iván, te nombré a Marcelo Sala, que tampoco vivieron esta época de locura como la de como ahora, ahora. con los traspasos, con los sueldos, con los premios que reciben. Eso es una cosa absolutamente enloquecida. Cuando uno ve los valores que se manejan, uno queda pero estupefacto, sorprendido, no sé cómo decírtelo, sin palabras. Por ejemplo, el propio Marcelo Díez ha dicho que a él le parece desmedido todo lo que ganan los entrenadores. Que el otro día Pep Guardiola decía que lo que él gana lo debería ganar un médico y un profesor, no él. Mira, son reflexiones de tipo, yo te nombré dos Por cierto, entrenadores que están por sobre la media, dos tipos por que piensan la vida, piensan lo que es el lugar donde vivimos, en fin, piensan lo que es la sociedad. si estuviera Bielsa sería otra cosa nuestra selección. Yo soy viudo permanente de Bielsa. Eh, creo ¿Qué le que dio al fútbol chileno Bielsa? yo creo Porque, que yo creo que lo cambió. O sea, cambió a la selección, le dio eh, le dio una actitud para competir distinta, le dio la convicción de que se podía atrever. Mira que esto que a lo mejor es un poco enredado y que no es nada fácil, él se lo entregó a la selección chilena de fútbol. Atreverse a jugar de igual a igual con equipos superiores, a perder el miedo a ser goleado. Claro, el otro día perdimos 2-1 con Portugal y el técnico de la selección dijo, hay que guardarlo como un tesoro. Antes nos pasaba eso, perdíamos 1-0 con Argentina y decíamos, perdimos apenas 1-0 con Argentina. Perdimos con Brasil en el último minuto. Y nos acostumbramos con Bielsa que podíamos jugarle en un mano a mano a cualquiera, y que teníamos capacidades, pero que había que asumir responsabilidades, que había que trabajar con disciplina. Además que estableció un vínculo con Chile muy particular que generó una... Yo nunca vi a Chile enamorado de alguien tan fuertemente como se produjo este amor del pueblo chileno hacia Bielsa. Él ha tenido éxitos después de Chile, pero nunca, yo estoy seguro, nunca lo va a responder, porque abrir el corazón de Bielsa debe ser tarea imposible. Pero yo creo que él reconocería lo que significa Chile para él. Yo estoy seguro que lo tendría que reconocer. Pedro, vamos a volver un poco para atrás porque tú partiste con TVN y partiste antes del 70. Pasado toda la historia política también de Chile en TVN, que no siempre fue fácil. Te tocó el golpe, te tocó trabajar en dictadura, hacer periodismo en dictadura, después volver con la democracia, hacer programas de distinto cariz. ¿Cómo ha sido esa evolución también para ti? Ha sido difícil. Uno va acumulando dolor, uno va acumulando reflexiones. El otro día yo le contaba, fíjate que son cosas que se me aparecen de pronto en la mente cuando, como por ejemplo, cuando tú me planteas este tema. Y se me asoman estas historias y la verdad es que me generan una cosa interna muy, muy terrible. Me siento mal. ¿Qué querés que te diga? ¿De qué momento te acuerdas Pero, cuando por te sientes mal? ejemplo, yo me acuerdo
del día en que se reabrió TVN después del golpe. Esto fue como 3 días después. Creo que fue el día viernes. El golpe Martes. un martes, creo que fue el día viernes, estoy casi seguro. Y yo llego al canal. Voy, o sea, creo que no sé por qué, de alguna manera supe que al canal lo reabrían ese día y fui a trabajar. Y llegué al canal y había gente, o sea, algunos militares, pero también compañeros con listas de los que podíamos entrar y de los que se tenían que quedar afuera. Me tocó ver, no voy a dar nombres porque no me parece que corresponda, pero vi a compañeros que se les caía, se les caían las lágrimas cuando le dijeron gallos que no eran militantes de una causa política, luchadores, no, nada, porque tenían ideas de izquierda, hay que decirlo claramente, tipos que se quedaban afuera sin poder volver al trabajo. Mira lo que te estoy contando, una historia chica, anecdótica, ahí en un portón de una precaria instalación que era TVN en ese tiempo y que esto ocurriera. Y, y son cosas que uno las recuerda con emoción. Yo te digo que ese mismo día, y te lo conté después, estas son las historias inéditas que tienen sentido que te las cuente en una conversación así tranquila como la que tenemos. Al poco rato nos citan al casino del canal. Y había alguna autoridad militar, entre comillas, dentro de esta reunión, representando a lo que era el nuevo gobierno. Estaba el presidente del directorio del canal, estaba Gonzalo Bertrán, que era el presidente del sindicato de los trabajadores, y allí, al partir la reunión para explicarnos qué es lo que pasaba, no había adentro del canal no hubo ningún acto de violencia en ese momento, nada, te estoy contando tal como ocurrió. Gonzalo Bertrán pidió 1 minuto de silencio por el perro Olivares. Que había muerto en La Moneda. ¿Te cachai lo que ese momento, el 14 de septiembre, lo que uno está viviendo? Entonces, cuando se le van acumulando estos dolores, duele hablar de estas cosas. Por eso que el haber estado en TVN durante toda mi vida es mucho más que un análisis político que se ha hecho y se ha contado. Yo creo que hay que contar la historia de las personas, de seres humanos que lo pasamos mal, que dábamos la pelea por hacer un canal que fuera cada día un poco mejor y que muchas veces nos iba bien, otras veces mal. Pero hay una historia más profunda y mucho más valiosa dentro de lo que ha sido caminar con TVN durante más de 50 años, no sé cuántos, 55, por ahí andamos. ¿Y tú nunca tuviste problemas en TVN? No, te mentiría, no, sí tuve. A una hermana tuya Claro, la sí tomaron. tuve, o sea... ¿El tema de tu hermana afectó? Yo te dije que no porque la mente me seguía funcionando en el 11 de septiembre del 73. Yo no tuve problemas en ese momento, pero después tuve dificultades y fundamentalmente cuando detienen a una hermana mía me obligaron a salir de Radio Chilena. Yo trabajaba en deporte en Radio Chilena y te voy a contar algo porque la gente como te dan a veces un aliento. Yo fui a hablar con Ernesto Corona, que era el presidente. Le dije, Ernesto, estoy en este problema, yo me quiero quedar aquí en la radio. Y me dijo, no, me dijo, tú tenías una familia que mantener, tienes una carrera que defender porque estás lleno de posibilidades, no te podés venir conmigo, yo no te puedo ofrecer nada. El futuro nuestro es absolutamente incierto. Quédate en TVN. Ya nos veremos de nuevo. Al primer día de la democracia estás tú aquí. ¿Y así fue? Así fue.
¿Qué pasó con tu hermana? Bueno, no me gustaría referirme. No quiero hablar de eso. Pero ella logró salir Sí, sí. y pudo reconstruir su vida. Yo recuerdo Pedro Lemebel en uno de tus programas le hizo un homenaje. Sí, Al despedirse de ti, dijo: yo quiero hacer un homenaje por Carmen. sí. Eh, por lo tanto, ella, por eso sé que logró sobrevivir y que salió. ¿Sí? Sí, no, ella estuvo viviendo unos años en España y después volvió y falleció acá en Chile. Y Pedro, para que no me digas que solo te tiré a partir, vamos a hablar de los éxitos de Pedro Carcuro. Porque el programa Zoom Deportivo yo creo que debe ser el programa más antiguo y más largo de deporte. Tuviste una dupla más de 40 años con el Sapo Livingston y lograste hacer un programa de conversación muy exitoso que estuvo más de 10 años al aire. ¿Qué significan esos logros mirándolos hacia atrás y qué significaron en ese momento? Porque era todo. ¿Cómo te puedo contestar que tenga una cierta lógica la respuesta? A mí me ha ido bien en la radio y en la televisión. Tengo que Muy bien, reconocerlo. muy bien. Me ha ido bien. Y todo se ha ido presentando naturalmente, sin que se forzara. Por ejemplo, mi relación con Sergio Livingston. Yo siempre tuve la capacidad para ubicarme como número 2 de Sergio. Nunca pretendí ser 1A o 1B. No. Siempre fui el número 2. O sea, Él era más grande. era más grande en todo sentido. Entonces yo lo respetaba. Pedrito te decían. Y eso sirvió para construir una pareja. O sea, y construimos una pareja que no se ha repetido en la historia de la televisión chilena y no creo que se repita nunca más, porque nosotros dos, Matilde, podemos ser íntimos amigos, estar juntos todo el día y de repente nos convocan a hacer un programa en la televisión y vamos a ser un fracaso. No, la- el, el- el- el entendimiento, La química la del química trabajo. de la tele es distinta a la que ocurre en la vida normal, pues en la vida diaria. Por ejemplo, el Festival de Viña es un claro ejemplo que sirve para masticarlo mientras yo te estoy contando de esta relación. Yo siempre digo que lo único que nos faltó fue tener hijos. Eso, Porque, eso, porque también tuvieron sus peleas en más de 40 años. No mira, todo debe haber sido color de rosa, no tuvimos peleas, ¿no? no. Producto de esto mismo, del respeto, que Sergio era un tipo muy respetuoso, además que hacía valer Su señoría. su peso, sí, era el capo en el área deportiva. Y nosotros lo admirábamos y lo queríamos como el capo, el intocable, era bueno para las tallas, tenía todo. Era bueno para las minas. Era un capitán extraordinario. Oye, pero sí, y lograron tener, bueno, porque tuviste la inteligencia emocional para saber llevarlo también y para construir una Y relación claro, la laboral. inteligencia emocional y el pragmatismo necesario para entender que aquí estoy trabajando, que no venía a pololear al canal, viene a trabajar. Y después, por ejemplo, viene lo del DPAPA. El DPAPA surge de un programa que yo hacía en radio chilena, que se llamaba Rapidísimo, que tomé un horario que estaba perdido en la radiotelefonía en general en Chile, el día domingo de 10 a 12. Y Jaime Aguirre un día me dice: Pedro, yo quiero que tú hagas el programa de la radio aquí en la tele. Yo también quiero hacerlo, le dije. Y entramos a una reunión y en una hora teníamos armado el equipo con Gabriela Tesmer, con Guillermo Muñoz, que fue el editor periodístico el primero y el último día, que fue después como el productor ejecutivo del programa. Y era un equipo muy chiquitito que partió me dijo: Jaime, probemos este verano. Esto era como en octubre, y dijo: probemos en este verano, durante la época, nosotros no teníamos el festival, y probamos en el verano y la cuestión resultó y Y no los, paró más y por los 10 mandaron años. a competir con el festival. En ese día que competimos con el festival un domingo,
que nos tocó por la programación del festival, competimos. Hubo un rato en que le estábamos ganando en el festival, no lo podían creer en el canal. Bueno, y tuvieron invitados extraordinarios. O sea, bueno, el mismo Maradona que está detrás tuyo estuvo en el programa. Estuvo en el estudio y lo hicimos en Cuba también. Yo fui a entrevistarlo. Yo fui el segundo periodista que entrevistó a Maradona cuando resucitó. En la clínica de Estaba, rehabilitación. estaba muerto en Punta del Este, muerto literalmente, me lo decía él mismo. Resucitó. Y ahí estábamos nosotros, con el de pe a pa. En la casa le llegó la noticia, él estaba con Víctor Gutiérrez, que era un productor asociado que trabajaba con nosotros, que lo conoce todo el mundo. Y Víctor lo traía para Chile, era el compañero de viaje. Nos comunican que había censura, que no. Claro, Fue la única vez que fuimos censurados. porque tenía una condena civil. Claro, el fallo penal, el juicio penal resultó no culpable. Claro. Y en el juicio civil resultó responsable. Ya, pero ese era el nivel de los entrevistados. Sí, grandes artistas, escritores, pensadores, qué sé yo, de todo tipo, de todo. ¿A cuál recuerdas así con un especial? Es difícil Charly elegir a uno. García me Charly caía. García. Sí. ¿Sabe a quién recuerdo con mucho afecto también? A Jorge González, líder de Los Prisioneros. Ya, Porque todo, conociéndolo las cosas que decía en la Teletón, por ejemplo, entraba a la Teletón y le pegaba un espolonazo a don Francisco, ¿te claro. acuerdas? Me dijeron, y todos Súper decían a esto, irreverente. todos decían a Carpuro lo va a destrozar, lo va a hacer mierda, todos decían, como es, Jorge no le va a importar nada. Yo le dije, veamos, a ver qué pasa, probemos, yo no tengo miedo. Entramos a la cancha y a los 10 minutos éramos amigos. Hicieron buena sintonía. Sí, y hubo sintonía, hubo empatía, qué sé yo. Uno tiene que atreverse también a dar paso ya. Y eso lo hicimos en el DPAPA, haciendo un programa que pertenecía al área de entretención. Dimos paso para hablar de otros temas que no eran. Trajimos a las musas de Almodóvar, por ejemplo, para hablar de temas que todavía hoy provocan escozor en la sociedad chilena. Yo te estoy hablando del año 98, 99, 2000. Entonces, hubo una apuesta donde tuvimos un poco de osadía también para jugarnos el pellejo y ponerla sobre la mesa. Y eso era el país en ese momento. Es que, claro, eso es lo que Necesitaba el era país. lo que Chile necesitaba y que Chile se daba este impulso para ir reconstruyéndose desde todo punto de vista. Por eso la comunicación ayuda a construir cultura. Buena frase, de verdad. Tú siempre has dicho que eres tímido. Yo no encuentro, pero si tú lo dices. ¿Qué significó eso en la vida tuya? Ser tan reconocido, bueno, hasta hoy día, pero en ese momento en que uno tiene una edad, en que pucha, Sí. da una espalda distinta. O sea, claro, era distinta la relación que uno tenía con el público más futbolero, pues yo siempre, hasta antes del DPAPA, tenía una identificación con la gente que veía las transmisiones de fútbol en TV. Bueno, transmitíamos todo lo que era deporte, lo transmitía TVN, éramos casi monopólicos. Y había afecto de la gente, pero con el DPAPA cambió porque entramos a otro segmento, las mujeres que nunca vieron, nunca no me conocían. Bueno, el público femenino se transformó en un baluarte para la sintonía del DPAPA. Y ¿Exitoso con las mujeres, Pedro? no, yo soy muy serio en la materia, así que Bueno, de relaciones largas. Casado es con la cierto. Jimé, ¿hace cuánto tiempo? Más de 20 años juntos. 25 Ya, 25 años desde el 2001 ya. hasta ahora. Ahora vamos a cumplir 25 años más o menos. Estamos cumpliendo 25 años. Ya habrá que celebrar por ahí. Sí, pues Sí, ya. acepto todo tipo de invitaciones. Ya, y antes habías tenido también una relación larga y con la mamá de tus niños, esa tal vez fue la más corta. Pero, o sea, es que es difícil también porque tú decías,
hice este programa a un horario fantástico, domingo en la mañana. ¿Qué pasa en la familia cuando se trabaja todos los días, todos los fines de semana? Se paga precio, se paga precio. Yo me perdí muchas cosas, me, me perdí momentos de mis hijos, por ejemplo. Giovanni egresa, mi hijo mayor, egresa de la escuela italiana justo para el centenario de la escuela. O sea que el premio de ese año, porque en ese tiempo en la escuela entregaban todos los años el premio al alumno más distinguido, que no era el alumno, el mejor alumno en cuanto a rendimiento, en cuanto a promedio, El espíritu sino que del había otros valores que se sumaban. que se lo ganó Y Giovanni. se lo ganó Giovanni, yo no estaba. Yo estaba en Japón cubriendo Colo-Colo con Estrella Roja por la Intercontinental de Clubes. No pude estar con Franco cuando fue laureado en forma especial, cuando terminó su doctorado eh, eh, con- de ciencias del deporte en Suiza. Y quería que yo estuviera. Y yo estaba haciendo el de PAPA. Entonces, estoy contando cosas que me pasaron con mis hijos, que son un pecado permanente para mí Pero en la vida que no se puede borrar, ¿me uno entendí? paga ¿No? costos también, o sea, no todo puede darse. Pero yo hacía algo que me gustaba, no te Por voy a eso, es estar una mintiendo que pasión. yo era feliz con lo que hacía y empujaba el carro de los programas que hacía porque me gustaba, porque lo pasaba bien, porque nos iba bien. Bueno, y porque tus niños también se acoplaban en Y esto. sí, Bueno, y los dos ellos, siguieron carreras vinculadas al deporte. sí, o sea, Giovanni es traumatólogo, es médico, es traumatólogo, es cirujano en pie y tobillo, pero tiene también la especialidad de medicina deportiva. Bueno, fue médico de la Fue médico selección. de la selección chilena y Franco, egresado de Derecho y se fue a estudiar ciencias del deporte. ¿Cómo te acuerdas tú de Franco? Oh. Me pasó con un entrevistado que lo puedo decir porque lo conversamos, que fue Klaus Schmidt-Hebel, que una vez conversamos de su hijo y me dijo, a mí la gente no se me acerca para preguntarme de mi hijo, que fue asesinado, y yo quisiera hablar de mi hijo, porque sigue siendo tu hijo. ¿Cómo te acuerdas tú de Franco? ¿Cómo era Franco contigo? ¿Cómo tenían la relación? Excepcional. Él era como persona fuera de serie, te lo juro. Brillante desde todo punto de vista. Pregúntale a todos los que eran sus Compañero. compañeros de la escuela, de la universidad, sus parejas. eh, Todo el mundo lo amaba. No sé si existirá la figura en forma cierta, pero es como dibuja, es como un ángel, así, te juro más, nomás. ¿Y No a ti te sé, hace falta hablar de Franco? De su vida, yo lo recuerdo todos los días y me acuerdo de cosas que hicimos juntos, así que yo estoy hablando conmigo mismo de Franco toda la vida, así que no me resulta fácil ni cómodo hablar en este momento de él. me imagino, Pedro, eh, porque debe ser lo peor que le puede pasar a una persona, Eh, eh, no sé, a mí no me ha pasado nada peor que esto, que nunca me perder a lo Franco. imaginé que Franco tenía podía. depresión. Sí, pero uno nunca se imagina que va a llegar a tomar una decisión última, fatal, brutal. Puh, Tú no estabas en Chile, no, para variar, ¿ves tú? pero hablaban todos los días Sí, sí. y nunca lo presentiste. O sea, yo sabía que estaba enfermo, pero no al nivel de llegar a tomar una decisión de esta naturaleza. Incluso estábamos pensando la posibilidad de ir a la Clínica Mayo, que tenía un programa nuevo al respecto, en fin. Estábamos haciendo planes juntos y bueno, Tú vamos, dices que todos los días que cambiemos de. te despiertas de buen ánimo, que eres una Sí, persona que se despierta siempre sí. contenta. ¿Cómo se logra eso después de una cosa así? O sea, yo estoy enfrentando todos los días
mi vida. Si no me preparo para jugar el partido, soy un desastre. Y si pierde 1, 2, 3, 4, 5 partidos por goleadas y tú te sientes que te vas a derrumbar por lo que te pasa, termina en el piso, termina arruinado, terminas muerto, o sea, te autoaniquilas. Además que con Franco tenemos una relación fantástica, conversamos, bueno, nos lo pasamos bien. Bueno, Jimena también es un apoyo muy grande, una persona, tú la conoces, muy positiva, alegre. Ella también me ayuda, pero yo desde siempre, desde antes y después, siempre he tenido buen ánimo. Yo no me levanto amargo, ni neurótico, ni más estúpido de lo que soy. Y además, Trato de levantarme siempre bien, con ánimo, con ganas de ser mejor, de hacer lo que yo hago de la mejor manera posible. pese a un dolor que siempre va a estar, El pero dolor que va a estar siempre, el dolor es insoportable y el dolor tenéis que aguantarlo nomás, pues es una mochila más que uno lleva, es una mochila más que uno lleva y tiene que acostumbrarse a caminar por la vida con esta mochila. Y si no, yo sé que lo he conversado y a todos nos pasa más o menos lo mismo. y eso le puede servir a mucha gente que te está escuchando y que te está viendo, porque, o sea, tú te ves un hombre feliz. Eh, no sé cómo se puede definir la felicidad, pero sí soy una persona agradecida y contento por lo que he hecho. Y la vida te ha dado 2 hijos postizos, además, de Es cierto. Jimena y de tu pareja anterior. ¿Cómo ha sido esa relación con 2 niños que no son hijos biológicos, pero que están contigo? Sí, para mí son como hijos. O sea, son hijos míos, se los quiero mucho. Eh, a Fernando yo lo conocí cuando tenía 1 año y medio y ha permanecido en mi corazón permanentemente, sintonizamos. Tú lo escuchas hablar italiano, habla italiano mucho mejor que yo. Está preocupado, estamos hablando casi igual que hablamos siempre. Y Erwin hoy está viajando a Santiago. Él Anunció vive en visita. Paraguay. Anunció visita, sí. Anunció visita y en el aeropuerto me llamó a mí. O sea, cuando estaba embarcando, estuvimos media hora hablando esta mañana temprano a las 7, 8 de la mañana. Es para darte un pequeño ejemplo de cómo es la relación. Pedro, y tú tienes proyectos siempre, que eso es una cosa, Si no sueña un poquito uno, aunque un amigo mío decía, la mayoría de los sueños se duermen, pero no importa, aunque se duerman, es bonito soñar, po. pero lo que es también un estímulo de vida y tú Exacto. haces muchas cosas, o sea, tienes el programa todavía en la radio que es un esfuerzo, me imagino, Sí, porque es diario. La televisión tiene un canal de YouTube, eres un poco influencer. no soy un... ¿Cómo te subiste a las nuevas tecnologías ¿Cómo se también? hace para ser influencer? Porque Bueno, pero tiene un montón de dicen que seguidores en Instagram. dicen que les va muy bien, Sí, pero bueno, uno tiene que yo estoy luchando, no sé qué hacer con la inteligencia artificial, te prometo. Tengo que aprender, ¿no? Así naturalmente choco, pues si ahí los tiempos, las generaciones, la edad, la mentalidad te pone a prueba, pero yo creo que uno puede estudiar y por lo menos aprender lo básico. pero por Me cierto, conformo con eso, no. Y le digo a Jimena también que hagamos el esfuerzo juntos. ya, y en esta etapa de la vida entonces no hay espacio para decir me retiro. Me doy cuenta que cada día está más cerca, pero no, en este momento que estamos conversando no tengo ganas de decirte me voy a retirar en 4 meses más. O sea, no, tu papá murió a los 102, Sí, y mi mamá a punto de cumplir 95. te queda muchísimo o Pero sea, para bien o para hay que mal, tener el mate más o menos lúcido, porque si no, si empezáis a hablar, a dar jugo no, claro. la gente se da cuenta. ¿Cuál ha sido, dirías tú, la clave? ¿Cuándo has dado más jugo? No, no, Pedro, ¿cuál es el secreto para tener 81 años así? Yo creo que a mí, yo solo no hubiera sido capaz. A mí
A mí me empuja mi hijo, Giovanni, me empuja Erwin, me empuja Fernando, me empujan los amigos de Franco, a los que yo sigo vivo junto con Panchito Ledesma, por ejemplo, el mejor amigo de Franco, y compartimos todas las historias, toda esa Jimena, en fin, la gente en la radio que es súper cariñosa, yo lo paso muy, muy bien en la radio de Agricultura. Te acaban Gente, de condecorar como comendatore yo no la sé, Embajada de Italia, que es una distinción muy importante. Es una distinción honorífica que da la República Italiana. ¿Cómo se recibe eso también? bueno, eso se recibe con mucho orgullo y es como eh, un certificado que le entregan a mi papá y a mi mamá también, porque yo creo que la responsabilidad de este espíritu italiano que tiene la familia, porque no es solo Pedro Carcuro como descendiente directo, sino que mis hijos y mis nietos, por ejemplo, querían ir a conocer el pueblo de su bisnono. Ese era un plan que había que ahora no se tiene que postergar por un año. Que quieran ir a conocer un pueblo perdido en el sur de Italia es porque hay amor, porque han estado incorporando permanentemente lo que es la italianía. Yo de repente le hablo en italiano, no entienden nada, pero poco a poco se van enganchando. Todo eso como que fue certificado a través de este diploma y de la medalla que me entregaron. Me sentí agradecido de lo que mi padre y mi madre hicieron por mí en ese sentido. ¿Satisfecho con esta vida, Pedro? ¿Qué construiste? No puedo pedir más. Yo, ¿qué te puedo decir? Yo, yo soy agradecido de este momento que estoy compartiendo contigo. Yo, yo agradezco todo lo que he vivido, lo bueno y lo malo. Lo malo también te ayuda a crecer, te ayuda, te juro, Matilde, que te ayuda a ser mejor. Yo lo siento así. Esto creo que nunca lo había dicho, pero ahora me nace decirlo. Yo creo que los dolores, los golpes, los errores, todo eso te ayuda a ser mejor. Pedro Carcuro, te agradezco infinitamente esta conversación, todo lo que has recordado, todo lo que has compartido con nosotros, que nos hayas recibido en tu casa. eh, Nos hace que te queramos agradecer esta conversación abierta, franca, íntima, pero muy sincera. Así que muchas gracias por haber compartido con nosotros y habernos recibido. Hagamos salud con agua para recuperar un poco el aliento, porque me has dejado como si hubieras jugado una final con 120 minutos y tiros penales. Salud. Fue muy difícil. Pero espero que lo hayamos pasado bien Lo he también. pasado bien, sí. Salud entonces, con agua. Y a ustedes también, gracias por habernos acompañado. Estoy segura que van a disfrutar de este capítulo. Así que pueden seguirlo y recomendarlo a través también de las distintas plataformas en que siempre se transmite CNN Íntimo. Muchísimas gracias.